Las fallas fueron los primeros actos que no se celebraron y para los valencianos el 9 de octubre, el Día de la Patria Valenciana, es muy importante en la celebración. Este año se ha tenido que celebrar de una forma diferente. Hoy en nuestros diálogos analizamos cómo se celebró y cuál es el futuro del sentimiento valencianista. Cabecera y comenzamos. Pues en los diálogos de hoy queremos hablar del sentimiento valenciano y valencianista con el vicepresidente de los Ratpenat, Óscar Rueda. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Primero que todo, hace unos días celebramos los valencianos ese 9 de octubre que tan especial es para nuestra tierra. Un 9 de octubre muy raro. ¿Cómo lo celebrasteis? ¿Cómo se vivió esta situación tan rara? Porque sin procesión cívica, prácticamente sin actos. Bueno, pues efectivo, pero aún así se pudo mantener de alguna manera la esencia de esa festividad. Hay que recordar que fue precisamente los Ratpenat quien recuperó una procesión que prácticamente había dejado de celebrarse desde 1707. La recuperó en 1922, implicó al Ayuntamiento de Valencia, gracias a los Ratpenat, que esa procesión, que luego después de la guerra, a solicitud de los Ratpenat, pues se convirtió en una de las máximas expresiones de orgullo cívico de los valencianos por su historia y su identidad. Este año, efectivamente, no hemos podido celebrarlo por cuestiones sanitarias y por la decisión del Ayuntamiento de Valencia de que fuera así, pero de todas maneras, uno de los actos más importantes y además más históricos, que es el Te Deum en la catedral, con la presencia de la Señera, pues un año más sí que se ha podido celebrar gracias a que el Ratpenat ha mantenido esta celebración con el apoyo total del Arzobispado de Valencia, y eso junto a otras manifestaciones valencianistas que ha habido a lo largo de ella, pues por lo menos, ya que la celebración oficial ha sido pues bastante descafeinada y dentro del edificio del ayuntamiento, pues digamos que el aspecto reivindicativo sí que se ha podido mantener. Y ese es un poco el resumen de lo que podemos extraer de esta jornada. Pues fue una celebración bastante emocionante porque incluso se interno de Valencia al acabar el Te Deum, luego se hizo una ofrenda a Ausiàs Marc, que está enterrado en la catedral. En fin, hubo una serie de detalles que, junto a la presencia de la señora de los Ratpenat, pues hicieron que los que pudimos estar en ese acto, pues bueno, de alguna manera sentimos que la continuidad histórica se mantenía. Y para quien no conozca el sentimiento del valencianismo, el sentimiento valencianista en este caso es muy diferente porque hay gente que lo compara con el independentismo catalán y es completamente diferente. De hecho, el himno de la Comunidad Valenciana dice aquello de profanar no glorias a España, y es que el valencianismo quiere tanto a España como a Valencia. El valencianismo ha sido y es ante todo una reivindicación en positivo de la cultura y de la identidad de Valencia. Eso ha sido así desde la época de la Renaixença, y aunque dentro del valencianismo ha habido diferentes, está claro que digamos, esa ideología identitaria excluyente como la que tú que puede existir en este momento en el valencianismo, siempre ha apostado por la concordia con los pueblos de España y por el movimiento de defensa de los intereses
intereses de Valencia, no solo en el aspecto cultural y lingüístico, sino en el aspecto económico, incluso en el aspecto político, reivindicando una autonomía, pero dentro, evidentemente, de la legalidad vigente que entre todos vamos construyendo y además tenemos que respetar, porque si no dejaría de ser legalidad e incluso dejaría de ser Estado de Derecho. Entonces, todos los defectos que se puedan achacar o que se puedan enumerar respecto a nuestra forma actual de gobierno, lo que está claro es que el valencianismo siempre ha apostado por esa convivencia y yo personalmente pienso que debe ser así porque además es lo que quiere la inmensa mayoría de los valencianos y es lo que de cara al futuro más nos conviene. Es decir, yo creo que el mundo no está ahora para confrontación, para crear fronteras, sino más bien al contrario, para convivir, para al mismo tiempo que defiendes tu identidad, pues convivir con tus vecinos y construir entre todos un mundo mejor, que es de lo que se trata. Y yo creo que el valencianismo ha estado en esa línea y va a seguir estando seguro. Yo, una de las cosas que sí que he hecho en falta dentro del valencianismo, o en este caso del valencianismo político, es la falta de ese paso adelante hacia las imposiciones que nos han venido y tanto como pueda ser la unidad de la lengua o que muchos partidos reclamen que dels països catalans. Y yo veo que esa parte del valencianismo o no ha levantado suficientemente la voz o no se le ha querido dar esa voz. No sé, ¿cómo lo ves tú desde tu punto de vista? Bueno, el valencianismo político. Es un concepto bastante complejo. Yo sí que creo que el valencianismo político en general, pues sí que ha mantenido la reivindicación de la lengua valenciana y la queja respecto a pues, ese intento de nacionalismo expansivo que se viene practicando realmente desde hace bastante tiempo, desde hace más de 100 años, desde Cataluña. Y el problema no es tanto expresarlo, sino poder ponerlo en práctica cuando se ha podido y cuando no se puede, pues encontrar otras vías más allá de la pura política para que ese mensaje valencianista cale en la sociedad. El problema del valencianismo es, primero, que el valencianismo político o partidista, más bien, está muy dividido en pequeños partidos por muchos motivos diversos que ahora pues sería demasiado largo entrar a comentar. Y luego también que también me parece pernicioso que el valencianismo deba ser solo patrimonio de un partido político. Al final, todos somos valencianos y nuestro valencianismo cívico debería intentar que todo el espectro político, en mayor o menor medida, como mínimo, sintiera como mínimo un respeto por nuestras reivindicaciones y que en mayor o menor medida pudieran asumir muchas de ellas. Es decir, que nosotros como un lobby de presión social pudiéramos ejercer esa presión sobre todos los partidos políticos para que entendieran que por encima de todo somos valencianos y que luego cada uno puede tener su punto de vista o su ideología, pero Valencia siempre tiene que estar por encima de la legítima ideología de cada uno. Yo creo que... Entonces, Sí, sí, continúa. Es un poco el problema, ¿no? La división de los partidos puramente valencianistas y que fuera de ese valencianismo de máximos, pues nos cuesta mucho que otro tipo de partidos, el reto que tiene en este momento nuestro movimiento. Y yo veo un problema más de la sociedad que de los partidos políticos, y es que ven el movimiento valencianista como un movimiento de extrema derecha, cuando no es así, porque hay personas de todos los aspectos políticos, como tú has dicho, y al final lo que es el valencianismo es un sentimiento de identidad y de promoción de la cultura y de la identidad valenciana. Efectivamente, esa visión ha sido una visión interesada que se ha construido pues, desde ese sector catalanista que tú comentabas anteriormente y que de alguna manera pues, puede que haya podido calar en cierto grupo de valencianos poco informados o mal informados, pero la realidad es que el valencianismo visto en perspectiva, como de hace 100 años, siempre ha sido patrimonio de muchas ideologías. Hasta los años, pues bueno, tanto en los años 20 como en la época de la República, todo el mundo tenía muy claro cuál era su bandera, que era la Real Señera, todo el mundo tenía muy claro cuál era el himno de Valencia y que nuestra lengua era la lengua valenciana.
Después se podía discutir por muchísimas cosas, incluso fíjate por la forma de gobierno, pues si era monarquía o república, o si eran de derechas, o si eran de izquierdas, o eran de centro. Pero ese consenso de mínimos existía y por desgracia hoy pues parece como que reivindicar lo valenciano es de personas conservadoras, incluso como tú has comentado, de extrema derecha. Eso es un error absoluto por parte de quienes piensan así. Y además es absolutamente conducente para la cultura valenciana, porque puede que llegue a haber personas que se lo crean y que lo valenciano con una tendencia radical cuando es justamente, como tú muy bien has dicho, la cultura valenciana es la cultura de todos los valencianos, la lengua valenciana es patrimonio de todos y nuestros hijos, que ya nos dieron los mayores, que es pues en la época de la transición hubieron muchas discusiones al respecto. Hubo una discusión o se alegaba que no es de la derecha y del franquismo para negar la catalanidad de los valencianos, pero si estudiamos realmente la historia del valencianismo, vemos que es totalmente lo contrario. Es decir, date cuenta, incluso el primer franquismo no veía con buenos ojos la señora tricolor, porque era una bandera que en la época de la República había ondeado por todas partes sin ningún problema, igual que en la época de la... No era un símbolo de ninguna ideología en concreto. Y ellos en un primer momento, en la procesión del 9 de octubre de 1939, no quisieron que saliera la señora, sino el penó, famoso penó de la conquista, que son solo las 4 barras. Y luego hubo 3 años que no se llegó a celebrar esa procesión cívica. Con lo cual vemos que es absolutamente al contrario y que esas visiones que nos ligan con la extrema derecha son absolutamente falsas y yo creo que ya es hora de que rompamos ese mito que ciertas personas utilizan para autojustificarse en ideologías que tienen poca justificación, como es negar que los valencianos tenemos una identidad propia o de la lengua valenciana. Hablábamos antes de ese espacio político valencianista. Vemos que Teruel ha sacado Teruel existe, en Cantabria está el partido de Revilla y está gobernando en la comunidad autónoma. ¿Crees que puede haber espacio para ese valencianismo político si se unieran de una vez o conforme están actualmente con las guerras que hay entre los partidos valencianistas lo ves imposible? Yo estoy convencido de que sí que existe ese espacio. Y date cuenta de que estamos hablando, los 2 ejemplos que tú has puesto, pues hombre, son una comunidad autónoma y una provincia que desde el punto de vista identitario, pues probablemente no sea, pues con todos los respetos para esos 2 territorios, desde un punto de vista histórico, lingüístico, identitario en general, pues no es que presenten una gran identidad, ¿no? Pero digamos que ha habido una reivindicación de intereses comunes y una apuesta inteligente por, vamos, es mi punto de vista, por un partido que fuera transversal, es decir, que no se fuera a los extremos, ni a un extremo ni al otro extremo, sino que fuera un partido abierto en el que cupiera gente que pensara relativamente diferente y que se centrara en reivindicaciones que la gente puede entender y que la gente entiende que son positivas. Tal vez el valencianismo político ha pecado de varias cosas. En algunos aspectos, pues sí que es cierto que a lo mejor se ha metido demasiado en reivindicaciones que puede que fueran necesarias y que siguen siéndolo, pero que a lo mejor no las abraza un gran conjunto de la población valenciana o requieren una formación previa que por desgracia en este momento no existe. Y de alguna manera pues se han perdido en discusiones muy ideológicas, discusiones entre líderes personalistas que han dificultado que se pudiera dar ese entendimiento, ¿no? Y eso es un poco lo que ha lastrado en los últimos 20 años el valencianismo político. Pero yo estoy muy convencido de que el espacio existe, que mucha gente estaría dispuesta a apoyarlo, pero para apoyar a ese espacio pues tiene que haber un proyecto político serio y un proyecto político, para mí, es mi opinión personal,
la gente puede estar, otros puede que no estén de acuerdo. Un partido político que se vaya a la sociedad. No sé, porque también otro problema de algún que otro partido político valencianista es que prácticamente tiene que demostrar tu valencianismo de apellidos valencianos, ¿no? Para que te puedan aceptar como digno de pertenecer. Entonces, el futuro, bajo tu punto de vista, pasa por un partido valencianista en el que no se repartan ese carnet y que no haya valencianos de primera y de segunda, sino al final un sentimiento por la identidad valenciana y de que crezca Valencia, sobre todo, ¿no? Ha habido un pequeño corte, pero la cuestión sería esa, efectivamente. Si nuestro común denominador es ser valencianos, habría que preguntarse por cuánto tiempo vamos a continuar siendo valencianos, porque realmente, pues, parece que cada uno va por su lado, que cada provincia va en su línea distinta, que dentro de los propios valencianos, pues, nos dividimos por cuestiones que no deberían dividirnos, pero al final hay que ir a lo fundamental y hay que ir a esa conciencia valenciana, una conciencia que es innegable y que es histórica. Y a partir de ahí, a partir de esa historia, construir un futuro, ¿no? No quedarnos anclados en una historia gloriosa que todos sabemos que la tenemos y que no tiene nada que envidiar a la de ningún otro pueblo, pero eso no es suficiente, hay que continuar construyendo historia, ¿no? Y construir un futuro. Y partiendo de esas raíces comunes, hablar de los problemas de la gente y hablar de lo que la gente está esperando de sus políticos, ¿no? Una clase política bastante desprestigiada en este momento, que es incapaz de llegar a acuerdos prácticos, que no sabe detectar cuáles son los problemas de la gente y que se dedica más a cuestiones pues bueno, de revanchismo político, de intereses electoralistas, debería ir ligado también a una renovación de lo que significa hacer política. Si todos esos factores se unieran y sobre todo si hubiera personas importantes desde un punto de vista económico, desde un punto de vista empresarial, que confiaran en ese proyecto y que lo apoyaran, porque al final todo eso hace falta para construir un espacio político como el que estamos hablando, pues tal vez eso se podría dar, pero bueno, de momento pues estamos como estamos y si no se puede reivindicar o es difícil reivindicar desde la política, como mínimo reivindiquemos desde las entidades culturales, desde las entidades cívicas, para que los políticos nos escuchen y nos hagan caso. Óscar, ha sido un placer hablar contigo de valencianismo y que nos ilustres, pero ya sabes que todos los invitados que pasan por este canal acaban completando una frase y no queremos que tú seas menos. Y es que la vida me enseñó a... La vida me enseñó a saber escuchar. Pues con eso nos quedamos porque es importante saber escuchar, sobre todo para seguir aprendiendo. Muchas gracias por haber compartido estos minutos en nuestro espacio. Muchas gracias a ti. Un saludo y hasta la próxima.